Chicas, chicos, magufoñordos, soy una persona librepensadora y huyo de las etiquetas. No me gustan ni un mojón porque en el fondo todas son como esas orejeras que se le ponen al caballo para marcarle el camino a seguir. Y si puede ser, con la zanahoria colgando, mejor para el que maneja las riendas, ¿no creéis? De todas las palabras o de todos los términos que acaben en ista, solo hay uno que me agrada: scientist. Lo demás me parece un ejercicio de autocompasión o egoísmo. Hace tiempo un compi de trabajo me dijo dos frases que se me quedaron grabadas aquí, en la mollera. La salud de una sociedad se mide por su nivel de hipocresía. En economía solo existen dos tipos de personas: más capitalistas y menos capitalistas. No sé a qué viene este segundo punto, pero yo lo suelto. Hay gente orgullosa de su creencia religiosa, de su ética, de su partido político, de su ídolo musical, de su youtuber favorito, de su equipo de fútbol. Yo creo que no vamos a negar a estas alturas que todos tenemos una pasión por algo, y ahí el subconsciente es subjetivo. Lo emocional siempre gana por goleada a lo racional. Podéis hacer la prueba si queréis. Intentad despellejar la pasión de alguien y veréis que pronto cambia el chip y cómo tiende hacia ese extremismo a veces ilógico. Y es que no es ningún secreto decir que muchas de nuestras decisiones están más influidas por la emoción que por esa propia lógica. De ahí que no sea de extrañar todo ese tipo de manifestaciones categóricas en defensa de esos principios, tales como mi Dios es mejor que el tuyo, mi Barça es mejor que tu Madrid, mi Dross es mejor que tu Marginal Media, mi Rajoy es mejor que tu Coletas. Pero hoy nos vamos a centrar en la idea que yo tengo de Dios, de los creyentes, de los agnósticos y de los ateos. Y para empezar diré que siento mucho respeto por la gente que cree en una entidad superior a nosotros y que lo hace de forma sana y sin perjudicar al prójimo, más que nada porque no puedo demostrar su existencia. Hay cosas que escapan a mi conocimiento y a mi entendimiento. Eso sí, voy a matizar ese respeto. ¿Me considero una persona agnóstica? Me cago en la... puto teléfono, oño. Me considero una persona agnóstica porque, como dice la palabra agnoxe, hay cosas que no sé, que desconozco, y me toca lo que no suena tanto el extremismo religioso como la militancia atea. Las dos posturas me parecen dogmáticas y dos caras de una misma moneda. Las dos intentan imponer su doctrina sin más evidencias que su fe, y ante esto llego a una conclusión, tampoco del todo objetiva. O las dos son verdaderas, o las dos son falsas. Para mí no dejan de ser sectas entendidas de forma diferente, de mayor o menor alcance, tengan mayor seguimiento o menor seguimiento, o más recursos o menos recursos. No me gusta el circo que montan las religiones con sus demostraciones de fuerza, esas procesiones que caen en la ostentación, estos árabes que recorren el pedrolo de Mahoma, actos multitudinarios de puro marketing. Pero no creáis que me hace mucha gracia tampoco esas asociaciones de ateos automasturbatorias. Recuerdo aquello que decía Neil deGrasse Tyson: es como si fundas una asociación antijugadores de golf y te pones todo el día hablando mal de los golfistas. Bueno, un poco golfos sí que son. Hay una cosa que tiene que quedar clara antes de seguir con mi exposición, y es saber diferenciar entre lo que es la moral y lo que es la ética. La moral es un conjunto de costumbres, normas o tradiciones mantenidas a lo largo del tiempo por un individuo o por una colectividad. Pero esta moral en ocasiones no tiene por qué ser necesariamente ética, porque hay un rasgo que las diferencia, y es que la ética regula la moral. La moral contempló en su día la lucha de gladiadores, la prohibición de votar a las mujeres, la persecución de homosexuales o la caza del zorro, hasta que un principio ético creyó conveniente abolir estas prácticas. Por lo tanto, me considero una persona con más ética que moral, según para qué. La pregunta es: ¿existe un ente superior? ¿Un dios? ¿Una energía? ¿The Big Electron, como decía George Carlin? ¿El gran bosón, como el de Higgs? A mí, particularmente, me gustaría creer que sí. Lo que ocurre es que en este caso mi postura no es la misma que adoptan las demás religiones o creencias. Yo no tengo esa misma idea de Dios o de esa energía. Parto de la base de que somos un grano de arena en una playa, una gota en ese océano inmenso, un hilito de pipí en esa gran catarata que es el universo. Joder, macho, hoy estás profundo. Si miramos toda la inmensidad del cosmos, nos daremos cuenta de que somos un planeta insignificante, dentro de un sistema solar insignificante y en una galaxia más insignificante todavía. Quedamos ubicados en una esquinita ahí, apartaditos, y ahí perdidos, en ese cosmos que se expande a una velocidad de vértigo, fruto de aquel Big Bang. La historia también ha demostrado que no somos el centro de nada, a veces ni siquiera de nosotros mismos. Yo soy yo y mi circunstancia, decía Ortega y Gasset. Nuestra vida y nuestros actos
no dependen exclusivamente de nosotros. Estar dotados de raciocinio nos hace suponer que somos especiales porque somos capaces de superarnos a nosotros mismos construyendo rascacielos, ecosistemas o estaciones espaciales, así como también horrorizarnos de cualquier actuación extrema que podamos tener, cuando ni siquiera un triste gusano o un microorganismo o cualquier criatura con un sistema más complejo que el nuestro nos presta atención. Así que, ¿por qué un ser todopoderoso se habría fijado precisamente en nosotros? Yo no creo en ninguna divinidad, aunque para mí sea tan válida la fe en un chamán del Amazonas que cree que esa bola de fuego le da calor, ese río que lo nutre de peces, o ese bosque que lo protege. Para mí tiene más sentido que esos hombres barbudos y ángeles tocando el arpa, más que esa representación de un mesías hebreo representado rubio, de ojos azules, barba perfilada y esa melena peinada recién salida de Luis Jongueras. Es la idealización del icono, del que se desconoce su fisonomía, pero ya digo, si a toda esa gente les sirve y les ayuda a su día a día, por mí estupendo. Soy más del pensamiento de Stephen Hawking. Ese ente superior o ese gran electrón puede que encendiera la mecha, pero a partir de ahí, todas las combinaciones posibles de elementos o compuestos físicos, químicos, genéticos, que posibilitaron la vida, muy poco o nada tienen que ver con una intervención divina. ¿Nunca habéis hecho el experimento de la pecera? Es muy sencillo. Llenáis una pecera con agua, un poquito de tierra y algo de musgo. Solo tenéis que esperar un tiempo a que salgan bichitos. ¿Eso os convierte en Dios? No, en todo caso os convierte en guarros por no limpiar la pecera. Pues esa es más o menos la idea vaga que tengo de Dios. Algo o alguien que inicia algo, pero que no lo desarrolla y se desentiende de él, como puede ocurrir con una reacción en cadena o con el llamado efecto mariposa. Sin embargo, y dicho esto, hay cosas y comportamientos en las especies de este mundo que me hacen pensar en la posibilidad de la existencia de algo inexplicable que un día dotó de cualidades a todos estos desarrollos. Muchas veces me pregunto de dónde vienen cosas como la empatía o el amor, si lo queréis llamar así. ¿De dónde viene el instinto maternal, el instinto de supervivencia? Es decir, todo aquello que aparentemente es innato y que no necesita aprendizaje, que es algo que tenemos insertado ahí desde siempre. ¿Puede que forme parte del rasgo o sesgo evolutivo? Puede ser, pero ¿desde el principio? En fin, es otra cosa que no sabría explicar y todos son supuestos. Ya casi finalizando el vídeo, quisiera hacer mención en un detalle, y referido más que nada a unas posturas que defienden la abolición de la propiedad privada. La mayoría de especies de este mundo tienen el sentido de la propiedad privada, es decir, son territoriales, y lo dejan bien claro, ya sea a través de meaditas o con su propio sistema de seguridad que protegen con su vida si se sienten amenazadas. Y ahora lo enlazo con el tema principal. ¿De dónde viene ese tipo de organización? Desde las hormigas, las abejas, los leones o incluso esas bacterias que fusionan con otras por empatía. Pues eso, que este tema da para mucho. Yo me he explayado mucho más porque lo dejo todo para vosotros. Y como siempre es muy difícil condensarlo en tan poco tiempo, porque tampoco me gusta hacer vídeos largos. Así que dejo el tema abierto para todas vuestras opiniones, comentarios, críticas, despellejes y finalizo el vídeo con dos poemigas de Luis Eduardo Aute, hablando de los fanatismos, tanto de un lado como de otro. Político es a policía lo que militante es a militar, en último caso, especímenes de armas tomar. Lo malo de las verdades como templos es que con el tiempo se convierten en verdades como puños y pistolas. No me deis por esto, chicos. Nos vemos.